Bueno, vamos a ir arrancando. La clase de hoy se titula La construcción de problemas sociales y el proceso de formulación de políticas públicas y programas para su atención. En el marco de esta clase vamos a tener un conversatorio con graduadas acerca de la intervención profesional, donde abordarán sus experiencias de intervención en la construcción de los problemas sociales y su vinculación con el proceso de formulación e implementación de políticas públicas y programas sociales. La clase va a estar coordinada por el profesor Claudio Ríos. Él es licenciado en Trabajo Social de esta facultad, docente, investigador, extensionista. Es profesor de la cátedra Trabajo Social 2, así que ahí lo van a ver en segundo año, pero también jefe de trabajos prácticos de Trabajo Social 1, así que ya en primer año van a poder tener clases con él. Es director de la línea de investigación en organizaciones sociales, prácticas territoriales y políticas públicas del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, director de proyectos de investigación y extensión universitaria y también docente de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. En esta facultad fue vicedecano, secretario académico, coordinador del área de trabajo social, secretario de investigación y posgrado y consejero directivo que, bueno, continúa siendo consejero también. Cuenta con experiencia profesional en el ámbito de la salud pública, en niñez, en educación y en trabajo. Y el texto que tenían para leer el día de hoy, que lo van a trabajar en el espacio del práctico, es el texto de Silvina Cavalieri, que ella va a estar en el turno tarde también compartiendo esta clase, sobre la construcción de problemas en los procesos de intervención en trabajo social. Seguramente ya en el práctico les dijeron, pero el panel es muy importante, por supuesto que presten atención, pero también que puedan tomar nota porque vamos a hacer un trabajo práctico en relación a la intervención profesional que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que sugerencias que puedan tomar nota de algunas cuestiones que van compartiendo las compañeras. Bueno, los dejo con Claudio. Muchas gracias, Dani. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Bueno, nuevamente acá en una clase, bueno, en este caso no en la inaugural, pero la tercera clase del ingreso. Me complace mucho estar en estos espacios, recibiéndolas y recibiéndolos a todos y a todas. Y en esta clase, digamos, que va a trabajar fundamentalmente sobre la construcción de los problemas sociales y el trabajo social, vamos a tener la suerte de contar con, tanto en la mañana como en la banda de la tarde también, con compañeras y compañeros que están en el ejercicio profesional. Nosotros vamos a trabajar durante unos pocos minutos algunos conceptos centrales. Esto no es un teórico, va a intentar ser de alguna manera algún conversatorio con las compañeras que ahora voy a presentar. Vamos a trabajar algunos conceptos teóricos respecto a lo que nos compete, el tema que nos compete hoy. Ustedes ya vienen a trabajar el miércoles una clase sobre los espacios socioocupacionales con María Bonicato, docente de una materia del quinto año. Como ahí Dani me presentaba, yo soy docente de los primeros años, tengo una experiencia más ligada a los primeros años, soy docente de la Cátedra de Trabajo Social 1 y Cátedra de Trabajo Social 2 hace muchísimos años. Y bueno, la idea es que trabajemos sobre algunas cuestiones teóricas que los ayude y las ayuda a trabajar la ficha que tienen para leer, para trabajar en los espacios de los talleres. Voy a presentar a las compañeras que están acá, que están presentes, que solidariamente vinieron y dejaron sus tareas cotidianas en los espacios profesionales que tienen para estar acá compartiendo con ustedes algunas experiencias. Dos compañeras muy... con mucha trayectoria, no solamente en los espacios profesionales, sino también en la facultad. A mi lado, Mercedes Contreras, ella es licenciada en Trabajo Social, maestranda, está haciendo una maestría en Trabajo Social en nuestra facultad. Es licenciada en Trabajo Social, les decía, y además es jefa de trabajos prácticos de la materia Trabajo Social 4, ¿no? Y también es docente de la materia de salud y epidemiología en una tecnicatura de gestión comunitaria del riesgo que hay en nuestra facultad.
Docente también de diferentes seminarios optativos que ustedes tienen a lo largo de la carrera. También tiene, además en su experiencia profesional, es coordinadora de la asesoría en salud sexual integral del Hospital San Martín y actualmente también es directora adscripta del Hospital San Martín. Eso lo vamos a trabajar cuando la compañera venga a traer su experiencia, va a contar algunas de estas cuestiones con más detalle. Y por último, destacar también que tiene, además del ejercicio profesional, del ejercicio docente, tiene una práctica que podríamos llamar gremial en el colectivo profesional, en lo que es el Colegio Profesional de Trabajo Social. Los trabajadores sociales tenemos una ley de ejercicio profesional que regula nuestra profesión, el ejercicio de nuestra profesión, y se constituye eso eso se regula a partir de un colegio profesional, ¿no? Y bueno, la compañera es consejera en el colegio de la provincia de Buenos Aires, por parte del distrito de La Plata. Al lado de ella, María Soledad Carreño, es magíster en Géneros, Sociedad y Políticas por la Flaxo, es licenciada y profesora en Trabajo Social de esta facultad, es docente en el Seminario de Perspectiva de Género en la Intervención Profesional del Profesorado en Trabajo Social también en esta facultad, y en la Cátedra de Investigación 1, es docente en la Cátedra de Investigación 1 de la Licenciatura en Trabajo Social, materia que la van a tener prontamente, el año que viene, ¿no? También se desempeña como profesional en el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires e integra el equipo interdisciplinario de abordaje en las violencias por razones de género del mismo organismo. También cuestiones que vamos a estar trabajando cuando trabajemos algunas preguntas a modo de conversatorio hoy con las compañeras. Bueno, en principio tratar de desarrollar algunas ideas generales durante algunos minutos para encuadrar un poco la jornada de hoy, donde vamos a trabajar el concepto de problemas sociales en vínculo con la intervención, ¿no? Y el concepto de problemas sociales en vínculo a la intervención implica pensar a los problemas fundamentalmente en su perspectiva histórica, ¿no? Pensarlos históricamente, y pensar históricamente los problemas sociales para el trabajo social nos lleva a pensar que el trabajo social se constituye en un tipo de sociedad que es la sociedad moderna, que es la sociedad que emerge hace aproximadamente 2 siglos, comienza a emerger, pero que se constituye como tal recién alrededor del siglo XIX, con el surgimiento del capitalismo y una forma de tratar determinados problemas que emergen con la sociedad capitalista, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, nuevos problemas ligados a la industrialización, a la urbanización, que van a ser tratados por el Estado, ¿no? ¿Y cómo van a ser tratados por el Estado? Va a ser a partir de un lento proceso de constitución, de instituciones, de políticas, que comúnmente llamamos políticas sociales, y que van a dar lugar a, podríamos llamarle una suerte de especialistas en el tratamiento de lo social, ¿no? En el marco de estas políticas sociales es que va a surgir nuestra profesión, nuestras instituciones de la política social, y van a aparecer pensados estos problemas paulatinamente como manifestaciones de una cuestión mayor, de una cuestión que vamos a llamar cuestión social, que van a trabajar fundamentalmente en las primeras clases de la materia de Trabajo Social 1, que es la materia, una de las materias anuales que van a cursar este año. Es decir, que pensar los problemas sociales ligados a la intervención implica articular fundamentalmente conocimiento de los problemas, desnaturalización de los problemas y al mismo tiempo acción. Cuando decimos acción, estamos hablando de acción profesional, intervenciones pensadas, intervenciones planificadas, intervenciones en el marco de instituciones y de lógicas no solamente institucionales, sino profesionales. Esto va a implicar
o nos va a llevar a pensar que los problemas no son problemas que están dados, están planteados y son de alguna manera objetivos, sino que son construidos. Construidos en el marco de estas lógicas institucionales, construidos por sujetos de la intervención provisional, por trabajadoras y trabajadores sociales, que además portan experiencias profesionales, pero también experiencias de vida, recorridos institucionales, lógicas institucionales. Es decir, un lento proceso de constitución de esos problemas que va a permitir identificar a esos problemas, pensarlos situadamente y al mismo tiempo construir estrategias interventivas en los procesos de resolución de esos problemas. Es decir, que están interviniendo en la conceptualización y resolución de los problemas, no solamente el profesional del trabajo social, sino un conjunto de sujetos, sujetos afectados por los problemas, sujetos que intervienen indirectamente en esos problemas, que quizás no están afectados directamente, instituciones, otras disciplinas, porque justamente nuestra práctica, nuestro ejercicio profesional se caracteriza, y ya lo van a explicitar con mucha claridad las compañeras seguramente, por ser un ejercicio profesional que dialoga con otros saberes profesionales, que interviene en procesos de la interdisciplina, trabaja en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la justicia, en el campo de la niñez. En los diferentes campos de actuación del trabajo social nos vamos a encontrar con diferentes saberes, diferentes recorridos, de otras disciplinas, de otras profesiones, de otros quehaceres profesionales, otras lógicas que son necesarias para una intervención de estos problemas o sobre estos problemas, que son problemas fundamentalmente complejos y que justamente complejizar esos problemas, pensarlos, situarlos y al mismo tiempo construir estrategias metodológicas de intervención, estrategias de resolución de estos problemas, estamos diciendo, implica justamente pensarlos complejamente. Esto nos va a llevar a pensar las instituciones del Estado, las instituciones de la política social, los diferentes momentos, los atravesamientos políticos que tienen estos problemas sociales y las instituciones. Y ni más ni menos esto implica pensar a los problemas sociales como problemas sociohistóricos, ¿no? Ahí van a intervenir varias cuestiones que vamos a hacer un... Bueno, ahí tenemos unas pocas páginas para la ligazón histórica del Estado y las políticas sociales en el enfrentamiento de esto que le llamamos cuestión social. Ya lo vamos a trabajar con mayor complejidad, es un concepto que vamos a trabajar durante toda la carrera, pero para pensar hoy sintéticamente el concepto de cuestión social implica pensar el conjunto de esos problemas sociales, pero al mismo tiempo que pensar el conjunto de esos problemas sociales, pensar también las contradicciones que lleva implícita la sociedad capitalista. Contradicciones de clase, enfrentamientos, definiciones de qué cosas son importantes para una sociedad, qué problemas atraviesa en un momento determinado una sociedad, lo que en determinado momento no es un problema para una sociedad, en otro momento se constituye en un problema y es un tema sobre el cual hay que actuar, sobre el cual hay que intervenir. Bueno, eso implica pensar la cuestión social, los actores que intervienen, los actores afectados, las instituciones, los sujetos profesionales. Es decir, implica pensar, decíamos, indisociablemente el conocimiento y la acción. Bueno, acá también, cuando pensamos la idea de los problemas, esta idea de que se construyen los problemas, es pensar quiénes, cuándo y dónde se construyen los problemas, dónde se sitúan estos problemas. Una misma situación es interpretada de diferente manera, decíamos recién, en diferentes tiempos, lugares, y un problema también puede ser pensado según a quien afecta, es decir, ¿a todo el mundo afecta un problema? No, bueno, depende
el momento histórico, depende a las afectaciones de esos problemas, pueden ser pensados de maneras diferentes. Y por último, pensar esta idea de la problematización, que es justamente este proceso de complejización de lo que aparece como dado, el problema que aparece como dado. Generalmente nosotros decimos que la primer pista del problema la tenemos en lo que nosotros denominamos demanda, ¿no? Es decir, siempre hay, explícito o implícitamente, en la intervención del trabajo social, algún tipo de demanda de un actor individual o colectivo, en algún servicio, en algún tipo de manifestación, y que a partir de esa demanda uno empieza a desarrollar un problema de problematización. Bueno, en la ficha de cátedra ahí tienen, como para trabajar, un par de conceptos muy interesantes sobre lo que implica pensar la problematización en este proceso de desnaturalización del problema como dado, complejizarlo, y es fundamental para pensar las estrategias de intervención que va a desarrollar el trabajo social. Y por último, en este proceso de construcción de los problemas, ahí en la ficha van a tener identificados estos 4 aspectos que tienen que ver con la coexistencia de aspectos objetivos y subjetivos. No hay una sola manera de comprender un mismo fenómeno. Hay un dato concreto y objetivo, probablemente, que es el que primero aparece en nuestra vista respecto al problema social, ¿no? Pero ese problema social es interpretado por una institución, por un servicio, por un colectivo de trabajadores sociales, por un trabajador o trabajadora social, que porta experiencias, que porta trayectorias, que porta saberes, que porta ideología, y eso implica una dimensión subjetiva de la construcción del problema. La tensión que existe en nuestras sociedades capitalistas, a partir de múltiples visiones que hay acerca de los problemas, eso lo podemos relevar en cualquier discusión de cualquier tipo de problema social, ¿no? Nos vamos a encontrar con diferentes miradas e incluso llegamos a ver muchas veces que las explicaciones sobre un problema social, no estoy hablando del ejercicio profesional, sino de cada uno cuando piensa un problema social, ¿no? Entendemos que ese problema social se resuelve de tal manera o de tal otra que a veces no tienen nada que ver. Es decir, que coexisten diferentes miradas sobre, no solamente en la sociedad, sino también en el colectivo profesional, y son vistas muchas veces como tensiones esas interpretaciones. El carácter sociohistórico de los problemas que se originan en relaciones sociales constituidas conflictivamente, ¿no? La sociedad capitalista es una sociedad de clases, una sociedad pensada como a través fundamentalmente del conflicto social, ¿no? El conflicto social y de alguna manera esta disputa que hay siempre en la sociedad capitalista implica pensar que los problemas sociales son construidos históricamente y de esa manera hay que pensarlos. Y por último, esta idea de pensar a los problemas sociales como manifestación o manifestaciones de una cuestión social que nos lleva a pensar cuestiones más amplias, ¿no? La participación de diferentes sujetos, de diferentes instituciones, las miradas que están presentes, las contradicciones. Bueno, este concepto de cuestión social lo vamos a ir trabajando lo van a trabajar a lo largo de toda la carrera, pero fundamentalmente en el primer año. Yo quiero pasar ahora, después vamos a tratar de volver sobre algunas cuestiones que estamos desarrollando ahora, podemos hacer una vuelta, pero quisiera pasar a hacer con las compañeras una suerte de conversatorio. La idea es que hoy no sean un panel de exposición, sino que a partir de las experiencias que tienen las compañeras puedan traer algunas aproximaciones respecto a las cuestiones a las que se enfrentan, las estrategias, las experiencias que tuvieron, las estrategias que desarrollaron, los problemas que se presentan en las instituciones donde están, las características de las instituciones, como para que ustedes tengan un primer acercamiento al espacio subocupacional, que ya lo tuvieron en la clase pasada, pero también a las estrategias metodológicas,
a los problemas concretos que nos enfrentamos las y los trabajadores sociales en los servicios donde trabajamos. Vamos a empezar con un eje de pregunta muy general que tiene que ver con la presentación de las compañeras, más allá del recorrido profesional que ya lo dijimos. Bueno, cómo llegan a la carrera de trabajo social, cómo llegan a estudiar. Eso es importante, son muy jóvenes las compañeras, así que lo tienen que tener muy presente. Y bueno, ¿dónde se desempeñan hoy profesionalmente? ¿En qué institución, organización? Sí, empezamos con Mercedes. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra querida facultad. Es un espacio muy lindo estar acá compartiendo con ustedes algo de la experiencia. Delata un poquito esto de la trayectoria que ya pasó bastante tiempo desde aquellos primeros días, pero bueno, siempre es muy lindo estar acá en el ingreso. Un poco de mi trayectoria, me parece que lo más interesante para contarles, más allá de algunos lugares y nombres que posiblemente no retengan luego de esta clase, es contarles que cuando me recibí, con Sole, mi compañera y amiga, estudiamos para rendir la residencia de Trabajo Social en Salud, que es una beca de formación en posgrado, a la cual se ingresa por un sistema que es muy democrático, donde se rinde un examen y se contempla también el promedio que tuvimos en la carrera. Y a partir de eso se hace un ranking de las personas que se presentan y uno, en función de la cantidad de cargos y espacios que hay disponibles, puede elegir en qué hospital o centro de salud hacer un trayecto de formación, ¿sí? Durante 3 o 4 años, si haces la jefatura, que contempla durante el espacio de la mañana un trabajo más asistencial y durante la tarde la continuidad de la formación en posgrado, ¿sí? Cada uno de esos espacios de residencia tiene un coordinador docente, que es una persona que acompaña ese proyecto de formación, ¿sí? Y es un espacio que para nosotras es siempre muy, muy valorado, porque es una experiencia que para las primeras, la primera inserción profesional es un espacio muy lindo, pues es un espacio muy acompañado, ¿sí? Donde uno no se encuentra solo frente a esta gran cantidad abrumadora de problemas. Así que desde ahora deslizo esta posibilidad para que la contemplen. Y después otra cosa que me parecía importante decir en esto de que trabajo asistencialmente en un hospital y también soy docente en la facultad, es que esas dos cuestiones para muchos de nosotros suelen ir juntas, ¿sí? Tener la posibilidad de intercambiar con estudiantes es la posibilidad permanente de continuar haciéndonos preguntas sobre lo que hacemos en nuestro ejercicio profesional, de contar acá con grandes referentes que nos acompañan en nuestra formación y en seguir preguntándonos sobre lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? En algún sentido, para transmitirles esta idea de que a veces uno no hace una cosa separada de otra, sino que va haciendo una trayectoria de preguntas y de formación sobre lo que vamos haciendo, que generalmente cuenta con otros que nos van acompañando y nos van guiando. Y eso para mí es como la mayor potencia de haber sido docente o ayudante o adscripta desde que me recibí, digamos, contar con estos dos espacios que se fueron alimentando entre sí, ¿sí? Que no son dos cosas separadas para mí. Eso como parte de la presentación. Ahora le doy a Sole. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. También muy contenta de estar acá. Hablábamos con Mer, yo si bien soy docente acá en la Facu, hace mucho que no estaba en el ingreso, así que nada, contenta y emocionada de ver el aula llena. Un poco, bueno, Mer contaba, hicimos la residencia en el mismo año, así que no voy a explayarme en eso, lo que fue la residencia o nuestra trayectoria en salud. Yo trabajé en salud mucho tiempo y hoy me encuentro en otro ámbito, que es el ámbito de la vivienda, pero específicamente elaborando intervenciones vinculadas a género, a violencia por razones de género, y habla también un poco de mi búsqueda, pensando quién era cuando llegué a esta facultad o qué quería hacer. Tampoco tenía mucha idea qué era el trabajo social y seguramente se lo pregunten ahora y se lo pregunten también
a lo largo de la carrera o cuando se reciban, y eso también está piola, digo, de pensar cuál es la búsqueda, hacia dónde queremos ir. Me hablaba un poco, ¿no?, de esta articulación entre lo que es la asistencia, la docencia, y me gustaría también sumar la investigación, ¿no?, como otra parte de ese proceso y de esa identidad del trabajo social, y la posibilidad del trabajo social de poder insertarnos profesionalmente en diferentes ámbitos, en ámbitos que también se van constituyendo, que son más nuevos y que tienen que ver, ¿no?, con las demandas de los colectivos, ¿sí?, de los grupos sociales y de estos problemas nuevos que se van reconfigurando y que hablan de la historia de una sociedad, que también traía Claudio hace un rato. Eso me parece interesante. Digo, yo nunca me imaginé que iba a trabajar en el Instituto de la Vivienda. Cuando vine a estudiar no había equipos interdisciplinarios conformados como tal para el abordaje de las violencias por razones de género, ¿sí? Había como lugares más tradicionales, ¿no?, del trabajo social, donde una se podía imaginar. De hecho, tampoco me imaginaba en salud. Después de unos años volví a mi pueblo, soy del interior, y descubrí que en el hospital de Trenquelauquen había una trabajadora social. Digo, no era algo que quizás circulaba, sino como que había lugares más tradicionales o una idea de qué hacía el trabajo social en ciertos ámbitos, ¿sí? Entonces digo, como esa búsqueda y esa posibilidad de encontrarse con otros compañeros de cursada, docentes, colegas, y también la propia trayectoria que van a ir haciendo ustedes, es como lo más rico que da esta facultad, ¿no?, de poder ir en esa búsqueda que habla de formarse profesionalmente, en búsqueda también, ¿no?, del deseo de a dónde uno quiere llegar, y pensar la intervención, sí, en un marco de garantizar derechos para las personas con las que trabajamos en el ámbito en el que estemos. Seguramente ahora, cuando contemos un poco de nuestra intervención, encontraremos puntos en común, digo, porque vamos a hablar de especificidades como el campo de la salud o el campo de las violencias de género, pero van a ir viendo también que esos problemas se encuentran articulados, ¿sí?, porque las personas muchas veces son las mismas que transitan las diferentes instituciones. Entonces ese diálogo, ese intercambio con otros colegas, con otros profesionales, es lo más rico también que tiene la intervención. Buenísimo. A ver, Mercedes, ¿cómo es la experiencia que venís desarrollando en el hospital en los últimos años? ¿Dónde te estás centrando actualmente? Bueno, no digo todo, vamos a ir yendo y viniendo. Ok. Bueno, todo no se puede decir. No. Bueno, les cuento, yo trabajo en el Hospital San Martín, algunos de los y les platenses quizás lo conozcan. Es un hospital muy grande, y eso tiene muchas complejidades y se manifiesta de diferentes maneras esa complejidad, ¿no? Es un hospital que es histórico y de mucho prestigio en esta ciudad, ¿sí?, donde se han formado médicas de los más conocidos en esta ciudad. Y eso implica, de alguna manera, que es un hospital que reproduce muy fuertemente lo que ustedes van a estudiar como el modelo médico hegemónico, ¿sí? El modelo médico hegemónico implica una serie de prácticas, de ideas, de acciones, que tienen que ver con muchas cosas, pero entre ellas con considerar que lo biológico es la parte más importante de la salud, y quizás a veces sea lo único. Poner cierta primacía de no solo médicos, sino de los profesionales de la salud por sobre la voluntad de las personas muchas veces, ¿sí? Y esto de que sea tan grande tiene que ver con que es un hospital súper especializado. Y esto a las profesionales que intentamos trabajar desde una mirada un poco más integral e interdisciplinaria para pensar los problemas, se nos hace un poco difícil, ¿sí? Se nos hace un poco difícil porque entendemos los problemas muchas veces de manera diferente con las personas con las que trabajamos, ¿sí? Para una persona es importante una cosa y para otra persona es importante otra. ¿Bien?
En este hospital hace muchísimos años, más de 20, 25 años, que hay mucho más, 40 años, no sé, 20 años es en el 2000 ya, servicio de trabajo social, ¿sí? Es el espacio donde se nuclean todas las trabajadoras y los trabajadores sociales que están en ese hospital, ¿sí? Eso ha cambiado a lo largo de los años. ¿Qué se hace desde ese servicio? ¿Con qué orientación se hace? ¿Sí? ¿Y cuál es la línea de construcción de problemas y de intervención que queremos promover? Hoy somos más de 20 personas, incluida la residencia, que trabajamos en diferentes líneas de trabajo. Por ejemplo, algunas trabajan en más áreas de salud mental, otras en áreas de salud sexual y reproductiva, otras trabajan con más los padecimientos generales, las salas de clínica médica, otras trabajan con personas más en rehabilitación. O sea, hay dentro de salud y dentro de un espacio muy especializado diferentes líneas de trabajo. Un poco lo que venía a compartirles acá es que nosotros vamos a trabajar en salud, todas estas compañeras, desde la idea de hacer efectivo el derecho a la salud, ¿sí? Pero ese derecho a la salud, cuando lo nombramos así, estamos nombrando cierto modo de entender qué es salud, por qué es un derecho, ¿sí? Qué cosas hay que hacer para que ese derecho sea efectivo. Entonces, eso se desarma en diferentes estrategias que cada una de mis compañeras vamos desandando un poco en la práctica cotidiana. Para eso hacemos entrevistas, registros, sistematizaciones, encuentros grupales con usuarios, instancias de gestión, ¿sí? Un montón de técnicas o tareas, ¿sí? Pero que están enmarcadas con un horizonte que es garantizar el derecho a la salud, ¿sí? De la mejor manera posible, digamos, podríamos decir con cierta idea de integralidad y de calidad. ¿Bien? Eso es, en general, un poco cómo es la inserción de trabajo social en un hospital, ¿sí? Diferentes compañeros en diferentes instancias y líneas de trabajo que van desarrollando estas estrategias. En particular, mi inserción ha sido en el espacio de asesoría en salud sexual integral, desde que ingresé nuevamente después de la residencia como planta permanente, que es el espacio que se conformó históricamente para responder al problema de las interrupciones del embarazo en ese hospital. ¿Continúo o paso a Sole y después vuelvo? No, está bueno para seguir preguntando, digo, ¿no? Porque vos ahí traes, después vamos con Sole, vos ahí traes un espacio de intervención que es novedoso, digamos, de alguna manera, y que se institucionaliza fundamentalmente a partir de una política pública, digo para que empecemos a hacer algunos puentes con lo que decíamos anteriormente. Los problemas son situados, los problemas son históricamente construidos, las instituciones y las políticas sociales van cambiando, y hay determinadas políticas públicas que se fueron desarrollando en los últimos 10 años, para decir, que implicaron que estas instituciones, viejas instituciones, no recuerdo el año de fundación del hospital, pero el hospital tiene muchísimos años y el servicio social del hospital tiene también muchas décadas. Sin embargo, y seguramente la cuestión de la salud sexual era un tema, pero cómo se empieza a abordar a partir de una política pública, sobre todo la que implicó la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, implica construir otro tipo de institucionalidad, otro tipo de intervenciones. Bueno, ¿podés ahí meterte un poquito? Sí, puedo. Bueno, el problema del aborto es un problema histórico, ¿sí? Las personas siempre abortaron en condiciones más seguras o menos seguras, ¿sí? Acompañadas o solas, con medicación, con algún tipo de práctica, la que se conoce, la que se transmite de boca a boca, ¿sí? Pero socialmente siempre fue una cuestión muy criminalizada, ¿sí? Una cuestión de mucho estigma. Y en nuestro país, desde 1921, o sea, hace muchísimos años, existen permisos para acceder a una interrupción del embarazo en el sistema público de salud. Esos permisos son dos, siempre fueron dos, ¿sí? Si el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante, o si el embarazo es producto de una violación o violencia sexual. Eso siempre existió normativamente,
pero a veces que exista normativamente no significa que eso se pueda garantizar, ¿sí? Esos dos permisos que daba el Código Penal nunca se lograron implementar con facilidad. Para eso tuvo que ver mucho el proceso histórico, la incidencia que los feminismos fueron haciendo para instalar este derecho en agenda, todo el movimiento de derechos humanos que empezó a trabajar y a instalar ciertas normas, otras también como la idea de los derechos sexuales y reproductivos como derechos, ¿sí? Que se fueron materializando en algunas normas que se conocen como protocolos, ¿sí? Protocolos que son guías de trabajo, ¿bien? Entonces, como no era posible, ¿por qué no era posible? Porque era un aspecto muy criminalizado. ¿Y esto cómo se manifiesta en el campo de la salud? Con que una persona llegaba con una solicitud de una interrupción del embarazo y a pesar de que estaba permitido, la persona era fuertemente criminalizada. Era posible que seas denunciada, ¿sí? Y la mayoría de los profesionales hacían uso de una figura que se llama objeción de conciencia, ¿sí? Que es un derecho que existe, ¿sí? Pero era un uso indiscriminado, ¿sí? De la objeción de conciencia para negarse a la realización de abortos permitidos por la ley, que siempre estuvieron permitidos por estos dos causales. Con el avance de los feminismos y de las discusiones de derechos humanos en políticas públicas, esos protocolos fueron cambiando algunas ideas. Primero se llamaban de aborto no punible, ¿sí? Estas dos causales de no punibilidad. Luego pasó a llamarse interrupción legal del embarazo, y fíjense cómo esta figura cambia, ¿no? Cómo se nombran los problemas y cómo uno puede identificarse de un modo diferente, ¿sí? El protocolo se llama del protocolo para el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo. Quiere decir que ahora en ese momento, en el 2015, que sale este protocolo, no solo si hacíamos un aborto no nos iban a juzgar, sino que además teníamos derecho a solicitarlo en el marco de una legalidad, ¿sí? Y lo que hace ese protocolo es comienza a desarmar esta idea del riesgo para la salud y la vida en qué implica eso, qué es un riesgo para la salud y la vida. Y acá, volviendo a lo anterior, ¿cuál era la disputa que había en el campo de la salud? Generalmente, desde los modelos más hegemónicos, se plantea que la salud tiene que ver con los riesgos biológicos, ¿sí? Y profesionales, quizás más de las ciencias sociales, empezamos a decir desde ese momento, la salud no es solo eso. La salud tiene que ver con las condiciones subjetivas, la salud tiene que ver con el deseo, la salud tiene que ver con las posibilidades materiales de afrontar una crianza o no, ¿sí? Entonces, esa causal salud se empezó a desarmar y al mismo tiempo empezamos a construirla interdisciplinariamente, y fue lo que nos permitió comenzar a disputar en los hospitales por qué se debería garantizar este derecho, ¿sí? ¿Cómo? Con argumentos profesionales desde esta postura. Muy bien. Pero, ahora sí, ¿querés seguir? Sí, una cosa más. Pero esos espacios en los que garantizábamos la interrupción legal del embarazo, por lo menos hasta el año 2019, la mayoría tuvo que ver mucho con la militancia y la voluntariedad de muchas de nosotras, compañeras y con otros profesionales que lo querían hacer, que voluntariamente y en esta lógica de querer transformar las instituciones de salud, construíamos lo que llamábamos espacios amigables. Quiere decir que quizás si la persona llegaba ahí, era posible que se le garantice ese derecho, pero si iba a otro lugar, no. En esto no era un problema institucionalizado, tenías que llegar al lugar correcto y con las personas correctas. Ahí nos dimos un montón de estrategias, ¿no? Pero digo, de principio lo que construimos fueron espacios amigables de atención en un marco general de mucha criminalización y mucha violencia hacia las personas que decidían interrumpir sus embarazos. Esas fueron las primeras experiencias. Y todo lo que siguió tuvo que ver en relación a la mayor injerencia del movimiento feminista, una mayor presencia del Estado en todo lo que tiene que ver con salud sexual, no solo lo que tiene que ver con aborto, un conjunto de condiciones que hicieron que esos espacios dejen de ser espacios amigables para ser espacios institucionales, ¿sí? Que pueda ir a cualquier lugar de un hospital a solicitar una interrupción del embarazo, que todo el mundo sepa cómo asesorar, que todo el mundo trate bien a esa persona e indique cómo llegar al lugar correcto, ¿sí? Eso fue un camino largo y difícil. Bueno, acá en lo que trae Mercedes aparece muy claramente cómo en los procesos de construcción de problemas no interviene solamente una institución o un ejercicio profesional de un trabajador o una trabajadora social, un equipo, sino que intervienen sujetos, ¿no? Cómo se visibiliza un problema
a partir de un recorrido histórico de organizaciones, ¿no? Ahí habla de un colectivo, el colectivo feminista, el movimiento de mujeres, los organismos de derechos humanos, cómo van construyendo los fundamentos de lo que después aparece como una ley, como una política pública y, por supuesto, después procesos de intervención en los equipos. También tiene esto un puente con lo que va a traer Sole, porque Sole también trabaja en una institución, el Instituto de la Vivienda, que supongo que, la verdad que no conozco, pero supongo que es muy reciente la aparición de un espacio que aborde las problemáticas ligadas a la violencia de género, ¿no? Que es donde estás trabajando. Sí, contarles un poco que el Instituto de la Vivienda, voy a hablar de mi inserción como en el equipo interdisciplinario, pero tengo ahí como un doble rol, digamos. Aparte de estar en el equipo, trabajo en una institución que es más amplia, que no aborda específicamente violencias por razones de género. El Instituto de la Vivienda es un organismo provincial, es un organismo autártico, es decir, que no depende de ningún ministerio, ¿sí? En el organigrama, podríamos pensar, está anclado al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, pero es un organismo autártico en sus funciones, o sea, en lo que va a desarrollar, que obviamente van a ser planes de vivienda, y financieramente, o sea, que los fondos que recibe el Instituto de la Vivienda a partir de una ley que es nacional, que es la ley FONAVI, garantizan no solo el desarrollo de planes de vivienda para personas que no pueden acceder a una vivienda a través de lo que es el mercado inmobiliario, sino que también con esos fondos se garantizan los salarios de los trabajadores, las condiciones estructurales del organismo. Y es un organismo que no está solamente en nuestra provincia, decía que los fondos provienen o que está anclado a una ley nacional, que es la ley FONAVI, que esta ley establece sí, que en cada provincia haya un organismo que lleve adelante la política habitacional para sus habitantes. Obviamente la provincia de Buenos Aires, por su densidad poblacional, ¿sí? Por la cantidad de gente que vive en la provincia, el organismo es muy grande, tenemos 135 municipios, hay que garantizar, ¿sí? El derecho a la vivienda y los planes de vivienda para esos 135, o sea, se trabaja articuladamente con municipios y reciben porcentaje los organismos los institutos de la vivienda en cada provincia en función, ¿no? De los planes y de la densidad poblacional y del déficit habitacional que haya en cada provincia. Este organismo está acá cerquita, calle 7, ahora está todo tapado porque están en obra, están acomodando, acá en 7, 58 y 59. Es un organismo que nuclea a 400 trabajadores y trabajadoras. Hay muchos y muchas colegas trabajadoras sociales, hay un fuerte trabajo y hay compañeras que hace muchos años vienen trabajando, digo, en esto de pensar el derecho a la vivienda, desde, no solamente desde lo estructural que es hacer una vivienda, sino de garantizar condiciones en los territorios, ¿sí? De garantizar hábitat y espacios para poder desarrollar una vida digna, ¿no? Y hace algunos años, también en esto con lo que traía Mer, yo les conté al principio que venía en esta búsqueda, ¿no? de laburar género y fui como llevando. Entré al Instituto de la Vivienda, con mucha suerte, pero había algo ahí que me faltaba y que tenía que ver con que hacía algunos años yo venía con ganas de laburar género, había tenido una experiencia en un municipio de laburar abordaje o intervenciones en situaciones de violencia por razones de género, y a partir de la creación del Ministerio de Mujeres, en aquel momento en Nación y luego en la provincia, ¿sí? Conocen el Ministerio de las Mujeres, es el único que queda en la provincia, digamos, en todo el territorio, el único que está hoy funcionando es en la provincia de Buenos Aires. Comienzan a trabajarse en todos los organismos de la administración pública, ¿sí? Del Estado, situaciones vinculadas a género.
Específicamente los equipos interdisciplinarios del que formo parte, ¿sí? El antecedente que tenemos es una ley que se sanciona en el año 2016, que es la ley de licencia, quiero leerla bien, para personas en situaciones de violencia por razones de género. ¿Sí? ¿Conocen alguna otra ley? Ay, perdón. ¿Conocen alguna otra ley que aborde la problemática de la violencia por razones de género? No. Bueno, tenemos antes, además de esta ley, una ley en el año 2009, ¿sí? Que tiene que lo que garantiza, ¿sí? Es la prevención, la erradicación de las violencias por razones de género, ¿sí? Esta ley ha ido cambiando de nombre, ¿sí? Las primeras leyes hablan de violencia hacia las mujeres, ¿sí? El avance también de los propios colectivos, de los feminismos, de las comunidades, ¿sí? o del colectivo disidente, ha hecho que, bueno, tenemos que pensar que cuando hablamos de violencias por razones de género no estamos pensando solamente en quienes se identifican como mujeres, sino en otras identidades posibles que sufren violencia por ser quienes son, ¿sí? La violencia por razones de género es una violencia que se ejerce, ¿sí? A esa persona por su identidad de género, ¿sí? Tenemos en nuestro país es pionero a nivel mundial, una ley del año 2012, piensen cuántos años han pasado, que garantiza así el derecho a la identidad de género, es decir, a esta autopercepción, ¿sí? Que tiene cada persona a vivir su identidad de género, se corresponda o no con el sexo que le asignaron en el nacimiento, ¿sí? Estas leyes, este marco normativo, también fue producto, ¿no? de estas luchas, ¿sí? De los feminismos, de los colectivos de la disidencia, de marcar, a veces decimos marcar la agenda, ¿no? Bueno, el Estado tiene que responder ante esto. Es una problemática en la cual el Estado tiene que garantizar estos derechos, garantizar el derecho a una vida libre de violencia, ¿sí? Y que va a impactar en otros derechos, en el acceso a la salud, en el acceso a la vivienda, ¿sí? En el acceso a la educación. Bien. Vayamos para el lado de las relaciones con otras profesiones, con otras disciplinas. ¿Cómo es en los espacios profesionales donde ustedes se están desempeñando esa relación con esas disciplinas? ¿Cuáles son las estrategias compartidas o cómo se construyen? Bueno, las relaciones entre profesionales en el campo de la salud expresan estas primeras ideas que les planteaba respecto de las ideas hegemónicas del campo, ¿no? O sea, las personas tenemos ideas con las cuales caminamos y que van a determinar o a condicionar el modo en el que ejercemos nuestro trabajo, que consideramos importante y que no. Por lo tanto, a las disciplinas de las ciencias sociales en el campo de la salud hemos tenido que un poco hacernos lugar, ¿sí? Hacernos lugar con estrategias, con argumentos, consolidando un poco esos vínculos. En algunos lugares y en algunos espacios se expresa esas diferencias entre disciplinas mayormente o es más llana esos espacios, ¿no? Siempre hay otros con quienes construir, aunque sea en los espacios que pensamos más hostiles, digamos. Siempre hay otros que están pensando algo con lo cual no están cómodos en la manera en que están ejerciendo su profesión o las intervenciones que están haciendo. Incluso en los espacios más hostiles podemos encontrar con quienes construir, aunque sean mínimas estrategias de inicio para después, quizás en la construcción de un vínculo más sostenido, interdisciplinariamente, podamos, lo que idealmente llamamos, armar un equipo interdisciplinario. Pero siempre hay otros con quienes construir. El espacio de asesoría en salud sexual es, por definición, un espacio interdisciplinario, ¿sí? La coordinación está a cargo de trabajo social, pero cuenta con 2 médicas generalistas, 2 psicólogas y un enfermero, ¿sí? Eso no ha sido siempre así, ¿sí? En general, cuando empezamos,
La única que estaba de planta permanente era yo. Las médicas eran médicas que trabajaban en otros lugares del hospital y que voluntariamente querían venir a acompañar este proceso de empezar a atender las interrupciones del embarazo en el hospital. Y después, con el paso del tiempo y con esta institucionalización, incluso un poco antes de la ley, logramos la incorporación de más profesionales directamente a ese espacio, que es un espacio como muy novedoso, porque en los hospitales todo está organizado por servicios, ¿sí? El de clínica médica, el de cardiología, enfermería, docencia. Está disciplinarizado el espacio, digamos. Entonces, la estructura de los hospitales más grandes, sobre todo, te hace más difícil vincularte con otros, porque generalmente si uno no se lo pregunta, podría trabajar solo con trabajadoras sociales, digamos, en el servicio de trabajo social así metidos para adentro. Pero no. Para transformar las instituciones necesitamos trabajar con otros. Y el espacio de asesoría es como un espacio medio como que irrumpe en la estructura organizacional del hospital. ¿Por qué? Porque depende del servicio de trabajo social, siendo que hay una coordinación donde estoy yo o estuve yo hasta ahora, a cargo de una trabajadora social, pero el equipo es interdisciplinario. Entonces hay 2 médicas generalistas que dependen y que su jefa es una trabajadora social, lo cual es medio loco para las instituciones de salud. Es hermoso, pero bueno, eso ha llevado mucha disputa y mucha novedad, digamos, a algunos profesionales o a algunos compañeros del hospital como que no lo pueden entender, digamos. Pero la idea del espacio interdisciplinario es que cuando una demanda por interrupción del embarazo llega, la primera escucha tiene que ser interdisciplinaria. Eso fue algo que disputamos siempre, que no teníamos que trabajar con una lógica de derivación, de que yo la entrevisto a esa persona, veo hasta donde mi disciplina me dice y luego se la paso a la psicóloga y luego se la paso a la médica, ¿sí? Eso es una forma de considerar lo interdisciplinario con la cual nosotros no estábamos de acuerdo de entrada, sino que entendimos que lo interdisciplinario era escuchar conjuntamente a esa persona y poder construir con ellas o desde esa instancia interdisciplinaria cuál era la intervención que íbamos a hacer. Eso tiene que ver con una forma en la que se manifiesta esta idea del modelo médico hegemónico en los hospitales tan grandes, que es la lógica de la derivación, ¿no? Entonces, uno la ve un ratito y le consulta a otro o pasa a otra persona, ¿sí? Y nosotras históricamente disputamos por otra forma de comprender la intervención y de recibir a las personas que solicitaban una interrupción del embarazo. Eso. Sí. Sí. Sí, totalmente. Evita lo que se llama eso la revictimización, que la persona tenga que contar sus padecimientos y sus problemas 80 veces a distintos profesionales, ¿sí? Y aparte hay una idea de cómo entendemos el problema. Ningún problema es social hasta acá, médico hasta acá, psicológico hasta acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que hablaba Claudio de inicio, digamos. Los problemas se construyen y existen imbrincadamente como parte de la complejidad de lo social. Claro, puede ser, sí. Vendría a ser lo mismo que pasa cuando vas a hacer una denuncia a una comisaría o algo por el estilo, que te hacen repetir una y otra vez lo que haya pasado, ¿no? Eso pasa mucho en el sistema de salud, pasa mucho. Pasa mucho también por un montón de otros problemas, por ejemplo, como no sé, que hasta ahora la provincia de Buenos Aires está buscando implementar lo que se llama una historia de salud integrada, que es una historia clínica digital en la que los profesionales podemos ver la trayectoria y las consultas previas que hizo esa persona en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, digamos, que uno puede leer en una historia clínica cuál fue la trayectoria de esa persona, ¿sí? Y no tomar que esa persona
inicia su proceso de atención de la salud cuando llega delante nuestro, ¿sí? O sea, entonces, hay muchos problemas y muchas formas en las que esto se manifiesta y hace que sea más naturalizado trabajar de ese modo, pero también se están dando muchas otras instancias para tratar de evitar esto, de tener que repreguntarle a la persona cuántas consultas previas hizo, a dónde fue, qué le dijeron en el consultorio anterior, ¿sí? Eso hoy la idea es que podamos verlo en una historia clínica y no se lo preguntemos a la persona. Bueno, decía que al principio que iba a haber muchos puntos en común, así que voy a retomar eso. Una cosita que me faltó como contarles, vieron que les dije que en el año 2006 se sanciona esta ley de licencia para personas en situación de violencia por razones de género, pero recién se reglamenta en el año 2020, por lo cual, sí, hasta el año 2020, los equipos interdisciplinarios de abordaje de las violencias en las instituciones del Estado, en la administración pública, no existían. ¿Sí? Y tiene que ver también, ¿no?, este antecedente que marcaba también antes vinculado a la creación de un ministerio a nivel provincial y a la implementación de esa política. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir, a erradicar la violencia por razones de géneros en todos los ámbitos de la vida que transitan las personas? Bueno, tenemos que conformar equipos, tenemos que pensar políticas para implementar, ¿sí?, para acompañar a esas personas, ¿sí? Y un poco también esto de pensar cómo los problemas se van configurando históricamente y van haciendo que, o a partir de los colectivos y de las demandas, se creen espacios nuevos, también tiene que ver con la red de compañeros, profesionales o no, y el interés y la militancia, ¿no? Hablábamos hace un rato, ¿no?, de esta militancia feminista, de empezar a ocupar lugares profesionalmente, ¿sí? Esto que traía Mer, de que, bueno, digo, una trabajadora social coordinando a médicos, ¿sí? Hace unos años era imposible pensar eso, ¿sí? Porque la institución salud tenía que ver con lo médico. Bueno, y en violencia también aparecen estas relaciones, ¿sí? Los equipos interdisciplinarios o el equipo en el que estoy está conformado por abogadas, por psicólogas, por trabajadoras sociales y por otras compañeras que son trabajadoras del instituto que tienen un cargo administrativo, ¿sí? Que llevan adelante tareas administrativas. Y aparecen también estas tensiones en la forma de pensar, ¿no?, a las violencias. Sí tuvimos que darnos el espacio de discutir, bueno, cómo nos vamos a constituir como grupo, como equipo de trabajo y cuál es el horizonte que tenemos en común. El horizonte que tenemos es acompañar, ¿sí?, a esa persona trabajadora que solicita una licencia por razones de género, ¿sí?, por violencia por razones de género, que está atravesando esa situación, que puede ser en el ámbito laboral, es decir, en su espacio de trabajo, en el Instituto de la Vivienda o en el Ministerio, o puede ser en sus relaciones interpersonales en su casa, ¿sí?, con su pareja, con su expareja, con algún familiar, ¿sí? Entonces, lo que hoy Claudio decía, bueno, lo que primero llega es una demanda. Bueno, nosotros como integrantes del equipo, lo que primero nos llega es una solicitud de licencia, ¿sí?, por violencia por razones de género, ¿sí?, que se saca a través del sistema, o sea, la persona solicita esa licencia. El equipo toma conocimiento, lo que no implica que esa licencia implique directamente una denuncia en el sistema judicial. Hoy hablabas, ¿no?, como esto, ¿no?, de ir a la comisaría. Esto también hay que desandarlo, porque está muy arraigado a pensar que las situaciones de violencia se denuncian automáticamente. Bueno, hay una situación de violencia, vamos y hacemos la denuncia. Y muchas veces no, porque seguramente conozcan el sistema judicial y las condiciones para llevar adelante una denuncia y poder sostenerla no dependen solamente, ¿sí?, de esa persona en soledad. Depende de la red que tenga, del acompañamiento, de los recursos, ¿sí?, de la posibilidad de sostener recursos hasta económicos. Sabrán que muchas situaciones de violencia son situaciones de violencia económica, es decir, esa persona que ejerce violencia o
administra el dinero, ¿sí? O no permite que esa persona que está en situación de violencia, por ejemplo, salga a trabajar. Los bienes están a nombre del agresor, ¿sí? De quien agrede. Entonces, también se empiezan a conjugar una serie de factores que son multidimensionales y que hacen a lo que se nos presenta como, bueno, violencia por razones de género. Dale. No. Eso hay en hospitales, pero... Claro, estaba escuchando, yo lo tomé del lado soy trabajadora de salud y ahora lo que hay en mi hospital se aprobó hace poco, las comités de violencia, que es justamente lo que venían diciendo, que se aprueba cuando estamos en un sentido de violencia el trabajador mismo o el paciente. Más que nada con los trabajadores pasa, ¿no? Que si pasamos una situación de violencia familiar o no sé cómo explicarlo, sea en un vínculo, no sé, de relación o con otras cosas, nos permiten eso ahora. Pero es como decís vos, es todo un sistema que se va llevando a cabo, que lo van analizando el trabajador social, los abogados y toda la parte de arriba del hospital como para ayudar a la persona y darles la carpeta. Claro, claro, porque la licencia sí, o sea, al estar enmarcada en una ley, sí es una ley provincial. Cualquier trabajador, trabajadora tiene la posibilidad de solicitar este tipo de licencia, ¿sí? No en todos los lugares están conformados estos equipos interdisciplinarios. Sí, en las instituciones de salud a nivel provincial se están creando los comités o mesas intersectoriales de violencias en el ámbito de la salud pública. Hay diferentes programas para acompañar a trabajadores, trabajadoras que estén padeciendo una situación de violencia. También a las violencias que se dan en el marco del trabajo, las violencias laborales, los conflictos interpersonales, ¿sí? Para un poco acompañar esos procesos desde instancias interdisciplinarias. Generalmente los comités son espacios más abiertos, con presencia de los gremios, de distintos representantes de la institución, más abiertos para discutir las políticas de prevención y promoción de las violencias que esa institución va a implementar. Y también lo que se crean se llaman las unidades de primera escucha para quienes están en una situación de violencia, sea cualquiera su origen, digamos, o lo que la motive, tengan un espacio interdisciplinario de atención en el interior de las instituciones. Eso existe ahora hace poquito tiempo. En conjunto con otros programas también, digamos. Hay otros programas, por ejemplo, que se llama Cuidar a quienes cuidan, que es un programa de supervisión y acompañamiento en los procesos de atención, ¿sí? Porque también como trabajadores, trabajadoras, tenemos un montón de padecimientos asociados a nuestra propia práctica. Bueno, una serie de políticas de cuidado que se están implementando en el ámbito de salud. Y sumo una cosita más en relación a pensar, ¿no? Este trabajo interdisciplinario, que un poco también traía Mer, ¿no? Esta primera escucha o estas escuchas, nosotras trabajamos a partir de que llega la solicitud, nos ponemos en contacto con la persona trabajadora y trabajamos interdisciplinariamente en lo que es la entrevista y el acompañamiento. Y que seguramente después desandemos, pero cada acompañamiento es singular y es particular por esto que decía, ¿no? La violencia por razones de género es un fenómeno muy complejo que tiene múltiples dimensiones y que si bien las personas que atraviesan una situación de violencia van a tener algo en común, seguramente, y que sea esa situación en la que se encuentran de dominación y de violencia y hay un padecimiento ahí, también va a depender de los territorios en los que se encuentren, va a depender de las posibilidades, los acompañamientos, las redes que tenga esa persona para poder llevar adelante una estrategia de intervención. Entonces, toda esa escucha, ¿sí? Y todo ese trabajo es lo que intentamos acompañar y garantizar desde el equipo, ¿sí? También con los saberes y con las especificidades propias, digo, de la profesión, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente no significa que yo dejo de ser trabajadora social y mi compañera abogada o psicóloga deja de serlo, ¿no? Sino que justamente tuvimos un tránsito, tuvimos una trayectoria, no solo por la carrera, sino por los espacios donde trabajamos, en los que aprendimos una forma, ¿no? De construir los problemas. Bueno, esa forma tenemos que ponerla en común y construir
¿sí? Un objetivo común, en este caso, trabajar para erradicar las violencias por razones de género, y poder poner a jugar nuestras ideologías, nuestras trayectorias, nuestros propios prejuicios o nuestros propios padecimientos. Digo, no estamos exentas porque también vivimos en una sociedad y también muchas atravesamos situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, eso se pone a jugar en los equipos y es importante que aparezca y no fingir como que no está, porque si no, justamente lo que puede suceder es que esas intervenciones estén sesgadas o que produzcamos sobreintervenciones, ¿sí? Y no estemos garantizando los derechos. Bien. En este proceso de trabajo interdisciplinario estábamos hablando más de la interdisciplina hacia adentro, ¿no? Intrainstitucional. Pero también aparece la relación con instituciones de la política pública, tanto municipal, según el espacio laboral, tanto municipal como provincial, como nacional. En los espacios y en las intervenciones que estuvieron hablando, ¿con qué organismos, con qué instituciones, con qué equipos articulan fundamentalmente del afuera del hospital, del afuera del instituto? Voy a hablar por aborto, que es casi lo único que vengo haciendo en los últimos años, pero en general, digamos, las instituciones trabajamos en red, digamos, como primera idea. Esto que decía Sole hoy, de que las personas transitan y muchas veces son las mismas personas. Bueno, las personas tienen una trayectoria de vida y van transitando diferentes instituciones en las cuales intentan garantizar sus derechos, ¿no? En lo que tiene que ver con interrupción del embarazo, primero lo que existe es una red de consejerías y de espacios de atención, ¿sí? O sea que si una persona viene y se quiere atender en La Plata, pero es de Florencio Varela, yo le voy a recomendar y la voy a acompañar en una derivación acompañada que pueda atenderse en Florencio Varela, ¿sí? Que es territorialmente donde intentamos que se garanticen los derechos, que las personas no se tengan que mover, sino que tengan los efectores lo más accesibles posible. Después hay una red de derivaciones en el ámbito de salud, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas instituciones, por ejemplo, los centros de salud pueden resolver interrupciones del embarazo hasta la semana 12, que es cuando se puede hacer de manera ambulatoria. Después de la semana 12 se necesita una internación. Entonces hay una red de efectores que sabemos que el centro de salud tal y tal, por una cuestión territorial y cercanía de la persona, va a derivar al Hospital San Martín. Tal y tal van a derivar al Gutiérrez. Tal y tal van a derivar al Rossi, ¿sí? Eso en el ámbito de salud. Pero ahora, cuando una persona se presenta en la consulta, suele venir de un trayecto, digamos, institucional, y a veces, esto es una cosa media interna, digamos, en este espacio se viene a resolver un problema concreto que es la interrupción del embarazo. Sin embargo, ese problema no está aislado de otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona manifiesta en esa entrevista o detectamos una situación de violencia por razones de género, tendemos a intentar intervenir en ese problema, a vincularnos con otras instituciones que la estén trabajando, con otros equipos. Quizás ya haya otro equipo que la esté acompañando y nosotras nos encargamos de esta parte, de garantizar este derecho y continúa con su equipo, o quizás se inicia una intervención de otras instituciones, como por ejemplo podemos pensar a nivel municipal, si nosotros detectamos una situación de muchísimo riesgo en una consulta por aborto, una situación de muchísimo riesgo por violencia por razones de género, es posible que gestionemos que esa persona primero haga una interrupción con internación, generemos las medidas de protección que necesitamos para que pueda atravesar la interrupción, pero que después continúe o se vaya del hospital a un refugio, y eso nos implica vincularnos con la instancia municipal para que tengamos esa vacante en un refugio, para que pueda ser acompañada si es una situación de muchísimo riesgo. Otra situación específica es cuando trabajamos con niñas, ¿sí? Cuando trabajamos con niñas, existen una serie de procedimientos de cuidados propios por las infancias, por otras leyes, digamos, que tienen que ver con la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tenemos que hacer un informe al servicio local de la situación, ¿sí? En alguna situación tendremos, si es una situación de riesgo, que efectuar una denuncia o una notificación de una situación de riesgo para que podamos cuidar a esa niña o niñe.
Quizás eso nos lleve a vincularnos con el Poder Judicial. Por ejemplo, si viene una persona que denuncia una violación y que ese es el motivo por el que necesita acceder a una interrupción del embarazo, desanda una serie de intervenciones con el Poder Judicial. Y después toda una serie de cuestiones en relación a la gestión de algunos recursos que puedan acompañar la trayectoria de vida, que siempre vamos a vincularnos con otras instituciones. Y también, algo que quizás no dije, que es desde históricamente quienes trabajamos en la interrupción del embarazo, hemos trabajado con organizaciones y colectivas que acompañan a esas personas en la interrupción del embarazo, principalmente con Socorristas en Red, que quizás sea algo que lo conocen, una instancia que conozcan, que en su momento os podían ofrecer lo que en el sistema de salud no podíamos ofrecer, que era a veces la garantía misma del derecho, pero que también hoy pueden hacer un acompañamiento, y aunque tengamos ley y aunque los abortos puedan garantizarse en el sistema de salud, pueden hacer un acompañamiento más personalizado de ese proceso que nosotras como trabajadoras tenemos como un límite, ¿no? Entonces puedan estar al teléfono, disponibles para esa persona, si nosotras encontramos que quizás el proceso de interrupción pueda ser dificultoso o no tenga el mejor acompañamiento. Bueno, las redes se arman con otras instituciones y también con organizaciones sociales, ¿sí? Para poder acompañar esos procesos de vida. Sí, un poco pensar también en esta articulación, en el caso de los equipos, en dos sentidos. No solo ante alguna situación a intervenir, que ahora desandamos y que ahí también tenemos muchos puntos en común, sino con otros equipos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires que se encuentran interviniendo, ¿sí? Tenemos estos espacios de encuentros, de capacitación, ¿sí? Con equipos de otros organismos, de otros ministerios, ¿sí? Y tenemos también la participación en lo que son las mesas locales intersectoriales. Son mesas, ¿sí? Ya más en los territorios, donde participan otros actores y actoras, ¿sí? De los territorios, desde pensar escuelas o instituciones educativas, pensar direcciones de género de los municipios, pensar profesionales y trabajadores del ámbito de la salud, equipos o mesas de discusión, mesas de trabajo también ante una problemática. Y en cuanto a lo que es la intervención, ¿sí? O el acompañamiento a las personas en situación de violencia por razones de género, piensen que somos un equipo muy específico dentro de un organismo y decíamos, bueno, las personas transitan diferentes instituciones, están en otros territorios, muchas veces puede ser que trabajen acá en La Plata, pero no vivan en la ciudad de La Plata y vivan en Berazategui, en Avellaneda, en Capital. Entonces también ahí la estrategia implica articular con las redes o con los recursos, ¿sí? Que esa persona va a tener cerca, hablando en términos de distancia también, ante alguna situación y que va a poder acompañarla, ¿sí? En su trayectoria, en su vida, y nosotras también desde el acompañamiento más en el caso de su trabajo en el instituto o en el ministerio. La estrategia es artesanal, ¿sí? Es artesanal en el sentido de que pensamos con esa persona, ¿sí? Cuáles son las posibilidades y esa persona, al conocer las posibilidades que tiene, decide autónomamente o acompañamos para que pueda decir autónomamente. Por eso decía, bueno, no siempre se hace una denuncia, no vamos al sistema judicial, no vamos a la comisaría de la mujer a hacer una denuncia. Y en esas entrevistas también evaluamos el riesgo, ¿no? Porque hay situaciones que son de muchísimo riesgo y en los que necesitamos otros tipos de dispositivos, ¿sí? Para que esa persona no se encuentre en riesgo, y hablamos de riesgo, ¿sí? Para la salud, y hablamos de riesgo de la vida, ¿sí? Ustedes saben que la forma más extrema de la violencia por razones de género son los femicidios, los transfeminicidios, los lesbicidios, ¿sí? Entonces, esa estrategia que armamos artesanal implica siempre incluir, ¿sí? A otras instituciones, a otros espacios, a otras organizaciones, ¿no? de la comunidad en la que esa persona se encuentra viviendo, en el territorio, ¿sí? Laburamos mucho en el territorio y tenemos esta articulación y constante, ¿sí? Hablamos mucho,
siempre en las instituciones de llevar adelante un recursero. ¿Qué es este recursero? Bueno, conocer quiénes son las personas que están trabajando en los territorios, qué dispositivos hay, con cuáles podemos contar. Y este recursero, ¿sí?, se actualiza completamente siempre, digo, porque también las instituciones van cambiando y van sufriendo transformaciones. Y hoy en muchos municipios de la provincia tenemos direcciones de género, es decir, direcciones que tienen equipos profesionales que acompañan a personas en situación de violencia por razones de género. Y como decía también, esto una cosita más, que el problema o la problemática de la violencia por razones de género es un fenómeno muy complejo y estructural. También hay otra, no sé si es otra cara, pero otra parte del problema que hay que atender y que tiene que ver con el trabajo con varones que ejercen violencia por razones de género, ¿sí? Y que el ministerio, ¿sí?, a través de diferentes dispositivos en los territorios también, viene dando un trabajo, ¿sí? Obviamente no son las mismas personas que atendemos a las personas en situación de violencia por razones de género las que, o deberíamos no serlo, las que acompañamos, ¿sí?, a esos varones que ejercen violencia por razones. Porque si no, siempre estamos... Si no pensamos esa otra parte del fenómeno, siempre estamos atrás de la urgencia y nunca vamos a resolver el problema de raíz si no trabajamos interdisciplinariamente, pensando el fenómeno de manera compleja. Entonces también, ahí voy, participamos de los encuentros, sí, que hay una dirección específica en el Ministerio de las Mujeres que trabaja con capacitaciones para los equipos en cuanto a atender o acompañar a varones que ejercen violencia por razones de género, y ahí es una multiplicidad también de situaciones, de cómo llegan esas personas a esos equipos. Sí. Sí, quienes somos parte del equipo también damos ley Micaela en esta multifunción que tenemos en el organismo. La ley justamente lo que marca, ¿no?, es esta falla que había en el sistema, que había en el Estado ante la respuesta o ante la problemática de la violencia. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces por trámites burocráticos, ¿no?, y por no poder desprender. Entonces, bueno, ¿qué marca el femicidio de Micaela y el movimiento que llevan adelante sus compañeros y su familia y la organización para impulsar esta ley? Que todos los agentes del Estado deben capacitarse en género y violencia por razones de género, justamente para prevenir y erradicar, ¿sí?, estas situaciones. Entonces comienzan a darse también en todos los organismos, a todos, desde la persona que recién entra al organismo hasta el funcionario más alto, el jefe de todo, hasta el ministro, la ministra, a capacitarse en ley Micaela, a tener una capacitación que se actualiza, ¿sí?, y que va a estar situada o pretende ser situada a la tarea que realiza, ¿no? Es obligatoria, es dentro del horario de trabajo, ¿sí? Quien no cumple con la ley Micaela puede tener algún tipo de sanción. Digo, por ejemplo, en algunos casos para concursar un cargo dentro del organismo se pide la capacitación en ley Micaela, ¿sí? Y eso se logró también, y volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no?, por la lucha de los feminismos, de empezar a pensar, bueno, no solamente vamos a abordar o acompañar las situaciones de violencia de género, sino también debemos capacitar y debemos discutir con quienes estamos adentro, digamos, ¿sí?, y quienes ejecutamos la política pública desde el Estado. Me sumo un poquito ahí a lo que decía Sol en relación a la incorporación de los varones, ¿sí?, que me parece que es un tema de agenda. Como decíamos, bueno, muchos años el feminismo instalando el derecho al aborto, conseguimos la ley, lo mismo en relación a las violencias, pero en la medida en que vamos avanzando vamos haciéndonos nuevas preguntas, ¿no? En esto que decía Sole, por ejemplo, dejamos de hablar de violencia contra las mujeres para hablar de violencia por razones de género e incluir
a las múltiples identidades posibles. Bueno, en salud sexual un poco lo mismo. En salud sexual, la mayoría o casi todas las políticas estaban dirigidas a mujeres cis, ¿sí? No sé si ustedes conocen algo sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, todos están diseñados y estudiados para los cuerpos feminizados, ¿sí? Y uno dice, bueno, buenísimo, tenemos ley de interrupción del embarazo, ¿sí? Podemos garantizar todos los abortos que voluntariamente las personas quieran, pero tenemos un problema si no incorporamos a los varones en la corresponsabilidad de los cuidados de salud sexual. Y sí, desde los equipos no introducimos esa pregunta. Entonces, el espacio de asesoría en el que yo estoy, hace 2 o 3 años, 2 años, nos empezamos a hacer esta pregunta. Che, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos para varones? ¿Qué pasa en nuestro hospital? ¿Cuántas vasectomías se hacen en nuestro hospital? ¿Por qué los únicos métodos anticonceptivos posaborto que ofrecemos son solo para las mujeres? ¿Sí? En esto de que uno va haciéndose nuevas preguntas en la medida que va caminando, ¿no? Vamos trabajando y haciéndonos nuevas preguntas. A partir de ahí empezamos a estudiar sobre la vasectomía. Empezamos a estudiar que había una técnica de vasectomía que se llamaba sin bisturí, que se podía hacer sin internación, ¿sí? Que se hacía solo en un otro lugar de la provincia y que es una técnica muchísimo más barata y muchísimo menos riesgosa que hacerse una ligadura de trompas, que es el método definitivo quirúrgico que se utiliza para mujeres cis, ¿sí? Pero sin embargo hay solo un hospital en la provincia de Buenos Aires que lo hacía, quedaba en Moreno, la maternidad Estela de Carlotto. Solo uno. El resto, nada. Entonces, desde el equipo empezamos a reunirnos con otros profesionales con los cuales no nos habíamos vinculado jamás, que era el servicio de urología. Y empezamos a intentar que nuestro hospital tenga un programa de vasectomía sin bisturí, ¿sí? Y que podamos ofrecerlo como parte de la atención de salud sexual, ¿sí? Que cualquier persona que venga, por ejemplo, a una consulta anterior al parto, que venga acompañada con su pareja, pueda decidir que la forma de cuidarse sea a cargo del varón. A partir de ahí conocimos la experiencia de este hospital en Moreno y empezamos a implementar el programa de vasectomía sin bisturí en el año 2023. Y también transformando un poco e intentando buscar transformar la forma en que los varones se acercan al sistema de salud. Ustedes saben que eso está estudiado, ¿sí? Los varones se acercan al sistema de salud generalmente en situaciones críticas, en situaciones de mucha urgencia, en situaciones no preventivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una construcción de cierta masculinidad hegemónica que enseña a ser fuertes, a poder con todo, ¿no? Bueno, eso se manifiesta, tiene manifestaciones en la propia salud, ¿sí? Las mujeres estamos mucho más acostumbradas a hacer controles ginecológicos anuales, tener una lógica más preventiva. Eso no sucede con los varones, pero porque tampoco se ha enseñado ni se ha promovido desde las políticas del Estado, ¿sí? Bueno, nada, simple, contarles que este programa de vasectomía sin bisturí trata de romper con estas lógicas de cómo los varones se acercan al sistema de salud. Hacemos y ofrecemos una atención grupal en la que buscamos que los varones puedan reflexionar sobre el ejercicio de su sexualidad. Y después de eso ofrecemos un circuito de atención bastante organizado y accesible para que puedan hacerse la vasectomía sin bisturí en nuestro hospital. Desde el 2023 hicimos también como 2 jornadas masivas de difusión. En noviembre se hicieron 130 cirugías en una semana, se cerró el consultorio de urología solamente para hacer vasectomías, estamos en un programa de capacitación para otros hospitales de la provincia. Digo, bueno, nada, esto de incluir nuevas preguntas en el trabajo que quizás antes no era nuestra línea, solo hacíamos abortos. Bueno, ahora hacemos abortos, hacemos atención de salud sexual integral, otras compañeras hacen también atención a las diversidades y nosotros también nos encargamos del programa de vasectomías. Bien, bueno, vamos a ir cerrando con una última pregunta y después podemos hacer un espacio de preguntas o exposiciones que ustedes quieran traer. Y por supuesto dejar abierto a algunas cosas que seguramente las compañeras tienen por ahí y quedaron en el tintero y quieren traerlo. Una pregunta más estábamos hablando de la importancia de situar los problemas, de situar los contextos, y hay una pregunta que tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Es
decir, el último año un cambio de gobierno implicó no solamente un cambio de gobierno, sino que un cambio bastante radical en términos de cómo pensar los problemas sociales, cómo pensar la política pública, cómo pensar el Estado, qué lugar tiene el Estado. Esto es central para nosotros, las y los trabajadores sociales, porque trabajamos fundamentalmente en instituciones del Estado, en instituciones de la política pública. Y hay un concepto que siempre recorre nuestras intervenciones, que es el de la justicia social, ¿no? Y justamente aparece la idea de los derechos, la idea de la justicia social como fuertemente cuestionado. ¿Qué impactos tuvo en el ejercicio profesional, en los espacios laborales donde ustedes están desarrollándose? ¿Qué impactos directos o indirectos, porque también están los impactos discursivos, de las políticas sociales actuales, del discurso gubernamental, de los cambios institucionales, más allá de que en el caso del hospital es una institución provincial, no es nacional? Bueno, ¿qué impactos tuvo en sus trabajos? Bueno, muchos. Primero, lo más concreto en términos materiales, digamos, garantizar una interrupción del embarazo incluye darle a la persona la medicación que necesita para hacerlo y garantizar el método anticonceptivo posterior que elija, ¿sí? Hoy en día no contamos ni con todos los métodos anticonceptivos, ni con toda o la mejor medicación que contábamos hasta hace un año para ofrecer, ¿sí? No es motivo de esta charla, pero bueno, entre la provincia y la nación se dividen ciertas compras en las que generalmente el gobierno nacional compra, por ejemplo, el 80% de la canasta de métodos anticonceptivos de las provincias. Ese porcentaje se redujo cerca de un 10%. Hoy casi no hay anticonceptivos orales, pastillas anticonceptivas para entregarles a las personas. En relación a la medicación para abortar, misoprostol y mifepristona, que supongo que lo habrán escuchado, también hay mucha escasez y con eso tenemos que darnos una serie de estrategias de manejo de la medicación, ¿sí? Que nos pone a los equipos en una situación muy difícil, ¿sí? De tener que quizás tomar alguna decisión en relación al tratamiento que ofrecemos por la medicación que disponemos. Eso hasta hace un año y medio no nos pasaba, teníamos la garantía permanente de insumos. La provincia y los profesionales siempre nos damos muchas estrategias. Vuelvo a lo que decía recién, las vasectomías son un método muy barato, muy efectivo, que se van a intentar promover, pero no es el único método que tendremos que ofrecer, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay un impacto muy fuerte en relación a la posición de las personas que consultan. Desde que se empezó un cuestionamiento social acerca de la existencia y la validez de la ley, que parece que ya se intentó, o que ya como que ya se cayó muchas veces, pero en realidad no se cayó nunca, ¿sí? Pero se difundió por esto de la fuerte presencia de los medios de comunicación en las redes sociales o en instalar ciertas ideas que en realidad no son así. Pero bueno, personas que no saben si la ley continúa en vigencia, cuando la ley continúa vigente, y personas que cargan con más estigma por acceder o por solicitar este derecho. Y después en términos de profesionales en relación al miedo de la persecución que puede llegar a haber a quienes garantizamos interrupción del embarazo. Sobre todo a quienes, profesionales y compañeras médicas que acompañan interrupciones del embarazo avanzadas, que eso tiene como mayor, está en el ojo de alguna manera de ciertos grupos antiderechos que tienen un poco más de libertad para moverse, para presionar y para instalar el miedo en profesionales que garantizaban derechos que hoy tengan un poco más de reserva y tengamos que hacer algunos procedimientos extras en el trabajo para que se sientan más seguras de poder realizar esa práctica. Así que bueno, me parece que es como en todo el efecto que ha tenido, como un cambio muy abrupto en cómo se considera la política de salud sexual. No voy a hablar de la parte de diversidad porque no es algo que trabaje, pero ustedes saben que está con un fuerte cuestionamiento en la ley de identidad de género, los tratamientos hormonales, digamos, toda esa cuestión, que lo hacen otras compañeras, pero que pasa exactamente lo mismo. Y una cosa muy abismal, ¿no? La pandemia para nosotros no fue hace tanto
y en la pandemia las prestaciones de salud sexual el Estado provincial las estableció mediante un protocolo como una prestación esencial. Eso quería decir que, aunque la institución esté totalmente destinada al COVID, una prestación de salud sexual, un pedido de atención por salud sexual, era una urgencia que se tenía que atender y que no podíamos postergar por el COVID. ¿Sí? Eso le da un lugar muy importante a la salud sexual, piensen, tanto como al COVID, una prestación esencial. Y teníamos absolutamente toda la oferta para tratar de, en una consulta, la persona podía interrumpir el embarazo, irse con un implante subdérmico puesto, todo para que esa única consulta sea lo más cuidada posible, pero donde la salud sexual era esencial. Hoy es absolutamente todo lo contrario y no han pasado muchos años. Sí, vuelvo, me gusta encontrar puntos en común. Hace mucho que no charlamos así nosotras sobre esto, chusmeamos de otras cosas. Pensaba también, ¿no?, en las cuestiones bien materiales. Digo, al principio decía, el único ministerio de mujeres y diversidad que quedó funcionando es el de la provincia de Buenos Aires, con el cambio de gobierno, digo, y en el acompañamiento y en el abordaje de las situaciones de violencia por razones de género, había muchos programas y una política a nivel nacional con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que existía a nivel nación, que cayeron, ¿sí? O que fueron desfinanciados. Quizás siguen funcionando en cuanto a nombre, y esto es algo también que ocurre en otros ámbitos ¿no?, de la vida y del Estado, que no se dan de baja, por decir de alguna forma, ciertos programas o ciertas políticas, pero se empiezan a desfinanciar, ¿sí? Se empieza a poner menos plata, se empieza a despedir a compañeros, a trabajadores que están llevando adelante, ejecutando esa política, y eso hace que impacte directamente en la vida de la población con la que trabajamos, sea en situaciones que abordamos, situaciones de violencia, sea en el ámbito de la salud, sea en la educación, sí, en los diferentes ámbitos. Y que muchas veces también en los territorios, ustedes quizás sepan o quizás no, que los municipios también tienen esta autarquía, ¿sí?, o esta descentralización, no dependen exclusivamente de la provincia. Entonces, muchas direcciones o muchos espacios que se habían creado de género en algunos municipios, ¿sí?, dejaron de funcionar a partir de cambios, ¿sí? Y en eso tiene la potestad, por decirlo de alguna forma, los municipios, y la provincia no tiene una intervención directa y tendrá que ver con las articulaciones también más políticas integrales que lleve adelante ¿sí?, la provincia o los diferentes ministerios. Y en cuanto a, pensaba esto que decía Mer, ¿no?, de cómo en la pandemia se garantizó, se estableció como una prestación esencial, ¿sí?, la salud sexual o la atención de abortos. También las situaciones de violencia durante el 2020 se crearon la mayoría de los equipos a nivel de los municipios y se atendió y se ejecutaron programas para acompañar, ¿sí?, a esas personas en situación de violencia por razones de género. Al principio decía que la violencia por razones de género es un fenómeno o es un problema estructural y con múltiples dimensiones, y que no, una persona que se encuentra en situación de violencia por razones de género no tiene que ver con una cuestión voluntariosa de salir de esa situación, ¿sí? Inciden un montón de factores y muchos de esos factores tienen que ver con la cuestión económica, ¿sí? Vuelvo un poco también a lo que decía antes, ¿no? Entonces, el programa Acompañar, ¿sí?, que era un programa a nivel nacional, que fue desfinanciado, garantizaba que esa persona pueda salir también con un sustento económico, porque muchas de esas personas se encuentran en situación de violencia sin poder trabajar, no tienen a dónde ir, entonces es como imposible, es como una ilusión o romantizar el que, bueno, cierro la puerta, me voy de mi casa y la violencia no está más. Eso no existe, digamos, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Con las tipologías, ¿sí?, de violencia que podemos encontrar y cómo se construyen esos vínculos. Y este programa era un programa completo en cuanto al acompañamiento que podríamos brindar desde los equipos interdisciplinarios que está desfinanciado, ¿sí? Y eso implica que las situaciones de violencia se recrudezcan más. Mer decía, en relación a las diversidades, nosotros como equipo también acompañamos
a personas que ingresan por el cupo laboral travesti trans a los organismos, que también es una ley que tenemos a nivel provincial, la inclusión de personas, ¿sí? En un cupo del 1% en la administración pública. Acompañamos ese trayecto o esa inserción en la institución porque muchas personas no vienen de trabajar en ámbitos formales, vienen con trayectorias educativas diversas, vienen siendo expulsadas de sus familias, ¿sí? Y cómo en el último tiempo estos discursos de odio recrudecieron, se hacen presentes también a veces en compañeros con los que trabajamos o los que nos cruzamos en los pasillos, y discursos de odios que se terminan materializando, ¿sí? En situaciones de femicidios, de lesbicidios, de transfemicidios, ¿sí? Digo, pensar cómo la violencia escala, y escala también porque hay un sistema que la termina, ¿no?, garantizando, ¿no? Y hablábamos del poder de los medios, de lo que ocurre en las redes, y que no ocurre solamente en las redes, ocurre en la vida de las personas, ¿sí? Una persona que sale a la calle y que no sabe si puede volver a su casa porque la pueden matar o la pueden agredir físicamente, ¿sí? O que sufre violencia continua en los espacios que transita. Entonces, esto era como hace unos años pensar que, nada, que habíamos ganado una batalla, un poco lo pienso ahí, y que bueno, y que tenemos que volver a repensarnos, volver a rearmarnos para garantizar una vida libre de violencias, para garantizar nuestros derechos, para hacerlos valer, que el Estado se haga cargo como garante de los derechos humanos, y es con la organización colectiva, ¿sí? Es con los movimientos, es con lesotres, es en las facultades, es en todos los ámbitos de la vida y es una pelea cotidiana. Muy bien, bueno. ¿Alguna consideración que les haya quedado y que tengan ganas de traer? ¿No? ¿Algunas preguntas, dudas que quieran traer? ¿Algún posicionamiento en especial sobre las cosas que se dijeron? Sí, ahí hay 2, 3. Pará. Voy yo, no hay problema. No es tanto con lo que dijeron, sino con lo que se dedican, que es cómo es chocarse con situaciones de ver a las otras personas en situaciones muy difíciles o muy feas, porque al menos yo, ahora que estoy entrando recién en la carrera, siento que la tengo muy idealizada y no sé cómo va a ser chocar con la realidad de las situaciones feas y a veces que no puedes hacer lo suficiente. ¿Tiene el micrófono ahí? Sí. Es difícil, es difícil. Uno se va armando de diferentes estrategias. Primero, creo que para trabajar en algunas temáticas específicas hay que conocer mucho esa temática para sentirse segura en esa intervención, en las cosas que preguntamos, hacia dónde vamos, ¿no? Después me parece que siempre hay otros que nos acompañan en ese trabajo de poder pensar y poder decir en los espacios de trabajo, yo con esta situación no puedo, ¿sí? No siempre uno tiene el privilegio de poder elegir con qué temas trabajar y con qué temas no trabajar, pero a lo largo de la carrera y por su experiencia profesional van a ir delineando sus intereses y sus posibilidades y lo que no están dispuestas a acompañar o que no pueden escuchar por su propia trayectoria, por sus propios prejuicios, digamos. Eso tenemos todos, ¿sí? Eso tenemos todos. Hay instancias también colectivas que nos van acompañando en esto, digamos, la organización colectiva, la presencia en otras instituciones, en otros espacios, el colegio, la facultad, la organización, les amigues, que nos acompañan a uno cuando nos frustramos laboralmente, eso pasa, ¿sí? Y bueno, también que es posible decir que uno con algunas situaciones no pueda, ¿sí? Por supuesto, siempre, o sea, no siempre es posible elegir, pero es muy importante poder darnos cuenta cuando no estamos pudiendo subjetivamente bancar una intervención profesional y nos está afectando en lo subjetivo y personal.
es importante poder identificarlo y poder generar estrategias de cuidado para eso. En algunos contextos más favorables tenemos algunas estrategias y posibilidades más claras y en otras tendremos que ser creativos en cómo crearlos. Pero bueno, eso pasa siempre. No, uno, aunque sea vieja y tenga un poco de trayectoria, no, eso no deja de pasar nunca. Sí, coincido, ¿no? La cuestión de romper un poco, que también te lo da el estar en los territorios, en empezar a laburar, de que no vamos a poder con todo. O sea, no somos superheroínas, superhéroes. No vamos a transformar algo quizás tan estructural y tan complejo y me meto con violencia de un día para otro y no voy a ser yo, Soledad Carreño, quien lo va a hacer. Es un trabajo cotidiano, es un trabajo con otros, es la posibilidad, ¿no?, de trabajar un poco Mer decía, los propios prejuicios, las propias trayectorias, porque digo, vivimos en esta sociedad, también los tenemos, fuimos socializadas, criadas de cierta forma, y también tenemos limitaciones, por ejemplo, en el caso de las violencias por razones de género, por ser mujeres, por ser personas de la diversidad sexual, entonces limitaciones en el sentido de decir que nuestra propia vida o nuestra vida cotidiana también se encuentra expuesta a esas situaciones en las que a veces nos encontramos trabajando en los ámbitos en los que nos desarrollamos profesionalmente. Entonces, la red habla de eso, ¿no? De poder contar con un otro, de generar esta red, esta confianza de poder decirle, bueno, yo acá no, pero me puedo, quizás en esta intervención no participo directamente o no entrevisto, por ejemplo, a esa persona, pero me puedo encargar de otras actividades o puedo estar pensando, bueno, ¿con quién articulo? No siempre voy al frente y estoy sentada en la entrevista, ¿no? Eso también se va dando en la construcción en los equipos. Está bueno pensar, digo, que no vamos a trabajar solas, solos y soles en las instituciones. Va a haber otros, ¿sí? Quizás colegas, trabajadores sociales, quizás de otras disciplinas, y eso es lo que nos enriquece poder armar esa red. Y que en algunos momentos esa red flaquea o se vuelve más fragmentada por nuestras condiciones laborales también, y en algunos momentos nos damos cuenta de su importancia o volvemos a encontrarnos. Y por supuesto, les amigues siempre. Hola, sí, ¿todo bien? Mi consulta es por el tema del IBE. Muchas veces, por lo que yo escuché, a vos te hacen firmar unos papeles, te hacen poner tu nombre y todas esas cosas. Y ahora con el tema del historial clínico, cuando vos vas a la ginecóloga, esas cosas, ¿a vos te aparece que vos estuviste por el programa de IBE? Yo tengo una conocida que le pasó de que la ginecóloga que la atendió, al saber, porque ella se lo explayó de que lo realizó, la trató muy mal y le mandó directamente a ligarse las trompas porque ella, si ya no quería tener hijos, por más que tenga una pareja estable, entonces ya no podía tener más hijos por lo que hizo. Quería saber si es que es anónimo o los doctores siempre van a tener la posibilidad de saberlo por más que vos no lo quieras contar por X de lo que vos lo hiciste. Muchas gracias. Bueno, muchas cosas, ¿sí? En la interrupción voluntaria del embarazo se firma un consentimiento informado. El consentimiento informado es un acto que realizan las personas que consultan, en la que asienten haber sido informadas de todo el proceso, cómo va a ser, ¿sí? Y cuáles son los riesgos de pasar por esa práctica. ¿Qué pasa? Como la interrupción del embarazo es una cuestión históricamente criminalizada, es un consentimiento que se firma casi solo en esa práctica, pero en realidad consentimiento informado deberíamos dar para cualquier práctica de salud en la que debemos ser informadas sobre los riesgos y los beneficios de si me voy a operar una apendicitis, digamos, ¿no? Entonces, si consideramos esto es un primer problema, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la obligación de informar todos los riesgos de hacer una interrupción del embarazo, pero en general cuando las personas desean continuar sus embarazos,
son poco informadas de los riesgos que implica continuar un embarazo. De los riesgos que implica, por ejemplo, pasar por un parto y una cesárea, para poder decidir qué riesgo quiero correr con mi cuerpo y cuál no. Entonces, primero, la práctica de consentimiento informado debería ser instalada en todas las prácticas de salud, no solo en la interrupción del embarazo, ¿sí? Y la información que recibamos de los profesionales debe ser clara y completa y desprejuiciada en todas las prácticas de salud que hagamos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ese consentimiento se guarda en la historia clínica, y la historia clínica es confidencial y de la persona, ¿sí? Nadie puede violar el secreto profesional de lo que coloca en una historia clínica, ¿sí? Salvo algunas excepciones, por ejemplo, riesgo epidemiológico, o si no hacerlo genera una vulneración de derechos o poner en riesgo a esa persona. Digamos, hay algunas excepciones en esta ley de historia clínica, digamos, pero en general es un documento que es secreto y es de la persona. Los profesionales de la salud tenemos acceso a las historias clínicas de las personas que vinieron a la consulta anterior e hicieron, por ejemplo, si viene alguien a hacer una interrupción, puedo ver si el año pasado tuvo un parto, pero ningún profesional puede hacer uso de eso como una herramienta de violencia, ¿sí? Todas las prácticas de salud que están en el marco de una historia clínica se realizan en el marco de los derechos, digamos, te guste o no como profesional, son derechos que se garantizan, digamos, y que no deberían suceder esas situaciones en las que parte del modelo médico hegemónico de lo que hablaba hoy, ¿no? Instala esta idea de que podemos, los profesionales de la salud, decidir sobre la vida y los cuerpos de quienes consultan. Tenemos como un poco más de poder, ¿sí? Y eso es una cosa que es muy difícil de romper, muy. La ley de interrupción del embarazo viene a cuestionar bastante eso, ¿sí? Porque la ley de interrupción del embarazo se basa en la voluntad de las personas. Imagínense que cuando se sancionó, muchos profesionales decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no tenemos nada que hacer. No podemos, si así no hay nada que curar, si depende de lo que la persona quiera, ¿qué hace un profesional de la salud? Bueno, esto tiene que ver con las ideas del modelo médico hegemónico que hay que ir un poco transformando. Y en nombre de esto, generalmente y lamentablemente, continúan ejerciéndose muchísimas violencias, como esta que contaba la compañera. Bueno, vamos a ir cerrando porque si no las compañeras que están acá por empezar las comisiones nos van a empezar a sumar al oído. Evidentemente hay un montón de cosas que trajeron las compañeras, dos temas que están muy articulados además y que nos muestran mucho también esta idea de construcción histórica de los problemas, temas que están en agenda fundamentalmente en los últimos tiempos, a pesar que el tema de violencia por razones de género o el tema de aborto, como dijo Mercedes al principio, son temas de siempre, ¿no? Sin embargo, instituciones que lo trabajen, equipos interdisciplinarios, prácticas especializadas, de alguna manera son bastante novedosas. Entonces, de alguna manera, desnuda un poco esta cuestión de la necesidad de pensar los problemas como situados, como construidos históricamente, y es la idea que ustedes puedan trasladar estas experiencias de las compañeras en las reflexiones acerca del texto que ustedes tenían para trabajar en las comisiones en un ratito. Así que, bueno, les queremos agradecer a las compañeras, las despedimos con un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un recreito, ¿no? Por ahí para decirles, nos tomamos 10 minutos de recreo para que se despejen, se organicen y vamos a trabajar las comisiones de los prácticos.